Buenos días, nosotros somos el último equipo, para ser más precisos el equipo 8. Nuestro tema general asignado es la huelga dentro del campo laboral y nuestro tema general a su vez se divide en 7 secciones. Y para entrar un poquito más a detalle, estas secciones son el concepto doctrinario, económico y legal, su fundamento constitucional y legal, su objetivo, los requisitos que se requieren para llevar a cabo la huelga, así como también sus fases, su clasificación y por último su declaración. Yo voy a explicar la primera sección, que son los conceptos doctrinarios, económicos y legales. En cuanto al concepto doctrinario de la huelga, o más bien definido desde una perspectiva sociológica, podemos ver a la huelga como un hecho social. Y este es a su vez un fenómeno histórico que igualmente podemos considerar que es uno de los mejores mecanismos de revolución y presión para lograr conquistas laborales y políticas. Desde los siglos pasados esto se ha venido utilizando y pues al parecer que sí ha servido. Voy a explicar una breve introducción acerca de dos perspectivas sociológicas que enmarcan, a mi parecer, dos de las concepciones pues más importantes para la noción de la huelga. Una de ellas es la doctrina social católica. Para Juan Pablo II, la huelga era el bloqueo del trabajo, es decir, como una especie de ultimátum que iba dirigido hacia los órganos competentes, pero sobre todo a los empresarios. Y se puede decir que este es un método reconocido por la doctrina social católica como legítimo, es decir, que si se hace en las debidas condiciones y en los justos límites, esto vendría siendo pues correcto. Pero en relación con esto, los trabajadores deberían de tener asegurado el derecho a la huelga. Es decir, que si los trabajadores decidían hacer una huelga, no deberían de sufrir sanciones penales personales por participar en la huelga. Y admitiendo que este sería un medio legítimo, se debe subrayar al mismo tiempo que la huelga es un medio extremo. Es decir, que no se debería de abusar de este derecho y especialmente en juegos políticos. Y todavía muchísimo más, por ejemplo, que si se llega a abusar de este derecho y si tomamos en cuenta cuando se trate de servicios esenciales para una convivencia civil, estos se tienen que asegurar en todo caso en las medidas legales apropiadas si es necesario, ya que el abuso de la huelga lo que podría hacer es conducir a una paralización de toda una vida socioeconómica, y esto vendría siendo contrario a las exigencias de un bien común de la sociedad. Es decir, que ya no estarían realmente todos los trabajadores o empleadores exigiendo este derecho de una manera correcta. O sea, también deberían de tener sus límites y sus consecuencias pues también las tiene, pero si se hace de una manera correcta, no veo por qué no puedan exigir sus derechos o obtener lo que ellos piden. Otra doctrina muy importante es la doctrina marxista, y esta doctrina es considerada como una línea doctrinal, ya que esta busca responder a la pregunta de cuál es el significado de la huelga o el pago para la clase obrera. Y se puede decir que esta teoría parte de la base donde el trabajador o el obrero es muy débil como para imponer al empleador ciertas condiciones de trabajo, planteando, por ejemplo, una discusión de confrontación del capital como el extremo fuerte de una relación laboral versus el trabajador. Y es por ello que nace una necesidad de crear un mecanismo mediante el cual se pueda igualar una balanza laboral entre el trabajador y la otra persona, que pues vendría siendo el patrón. La huelga es un mecanismo en sí de resistencia conjunta de los obreros, y ellos tienen el fin de conseguir situaciones dignas de trabajo, y que igualmente los empleadores comparten los objetivos y lo que ellos plantean de una manera muchísimo más significativa para
todos en su conjunto y a su vez se crea una balanza también así como para el empleador y pues para los empleados. Es por eso que si observamos desde una perspectiva, encontramos un discurso casi uniforme en las organizaciones sindicales que incluso actualmente utilizan el desarrollo de los conflictos colectivos de trabajo, como lo es por ejemplo el de la redistribución de la riqueza generada por la actividad empresarial. Pero sin tomar prejuicio de esto, podríamos decir que vale la pena cuestionarse en el enfoque de que también es aplicable en escenarios de dificultades económicas en las compañías empleadoras, puesto que en la práctica de algunas investigaciones se ha evidenciado evidentemente que aunque la compañía se encuentre en dificultades económicas, las peticiones de las organizaciones sindicales tienden una tendencia casi uniforme a las peticiones de los trabajadores, las cuales implican un mejoramiento de una prerrogativa laboral, especialmente en el contexto económico, el cual genera incrementos pues laborales. Y en este contexto podría decirse que incluso se ha generado movimientos huelguísticos que, sin comprender el entorno de la empresa, buscan presionar el otorgamiento de beneficios superiores que no solo ponen en riesgo la viabilidad y sostenibilidad de las empresas. Es decir, que no se logra crear una balanza entre el trabajador y los obreros. En cuanto a un punto de vista económico, se puede definir a la huelga como una forma de manifestar un conflicto o desacuerdo mediante la interrupción del trabajo de una manera individual o de una forma colectiva. Esto con el fin de defender los intereses laborales de los trabajadores y originar a su vez mejores condiciones laborales. Así como a su vez se explicó un poquito en la teoría marxista, es decir, que para obtener mejores prestaciones. Y por último, desde un punto de vista legal, según la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 440, nos define a la huelga como una suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. También se puede decir que existe una posición justnaturalista, es decir, que este tipo de oposición fue creada jurídicamente por un expositor. Uno de ellos es Paul Pick, quien sin limitación alguna nos avala la posibilidad que tiene un trabajador de no asistir a trabajar cuando no esté de acuerdo a las condiciones laborales que ofrece el empleador. Esta situación de generarse no solo individualmente, sino de generarse de una manera colectiva, nos genera la posibilidad en conjunto que se desarrolle un par de actividades como un mecanismo de presión que a su vez revela las condiciones de trabajo y así las cosas para este expositor, que el desarrollo de una huelga no debería de encontrar ninguna clase de limitaciones. Es decir, que lo que se trata en sí es en conjunto crear un mecanismo el cual genere un paro de condiciones laborales, es decir, que los trabajadores de esta manera puedan obtener su derecho. Ahora bien, hablaremos del fundamento constitucional de la huelga, pues se dice que la naturaleza jurídica de la huelga es constitucional ya que versa con un instrumento de solución compulsiva del conflicto laboral, ante la negativa injustificada de la patronal en ceder las peticiones laborales, por lo que se considera que es un derecho de autodefensa. Su fundamento constitucional lo podemos encontrar en el artículo 123 de la Constitución. La primera vez que aparece el artículo con el derecho del trabajo fue en 1917 con la revolución que se dio en este año. En el artículo 123 nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Para tal efecto se proporcionará la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme lo establecido en la ley. Este artículo se divide en dos apartados. Sería el apartado A, que habla acerca de los derechos de los trabajadores, jornaleros, obreros, empleados domésticos, etc. Y en el apartado B, que nos habla acerca de los derechos de los poderes de la Unión y sus trabajadores.
Los derechos de los cuales se hablan serían acerca de las horas laboradas, el derecho al trabajo, el derecho a un descanso, el derecho a las vacaciones, a un trabajo con buenas condiciones, el derecho de las mujeres embarazadas, etc. Les explicaré el fundamento legal de la huelga, el cual lo podemos encontrar en el artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo, la cual fue creada en 1931, estableciendo un solo ordenamiento legal para todas las normas suspensivas y adjetivas del trabajo. En dicho artículo podemos encontrar que la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Y en el artículo 441 de la Ley Federal del Trabajo podemos encontrar que los sindicatos de trabajadores son coaliciones permanentes. Pues para empezar, a mí me tocó exponer lo que van a ser la parte de los objetivos de lo que van a ser la huelga. Bueno, pues principalmente empezando, para mí al realizar esta exposición pues me pareció muy interesante debido a que pues hay varios temas que tienes que investigar o varios objetos donde se pueden hacer las investigaciones. Entonces, yo destacando, pues a mí me gustó mucho, me enfoqué más que nada en lo que viene a ser el tema de los objetivos de la huelga. Bueno, empezando, me gusta recalcar que en la parte de los objetivos, pues más que nada se menciona que la parte de los objetivos hablas claramente sobre el propósito, por así decirlo, o claramente como dice la palabra, el objetivo de la huelga. Bueno, el objetivo a lo que yo leí y pude comprender en la investigación que hice es pues que habla de lo que viene a ser que el objetivo de la huelga, más que nada y en un ejemplo claro, es lo que pretenden lograr los trabajadores. Un claro ejemplo es como, por ejemplo, vamos a decir que un contrato que firmó pues un X trabajador no se cumplió a como se tenía estipulado. Entonces esto quiere decir que los objetivos de la huelga siempre son que hacer que los trabajadores pues más que nada hagan valer sus derechos ante la sociedad laboral. Esto sería que si una empresa pues no le respeta, digamos, los acuerdos que se hicieron en el contrato, pues el objetivo principal es que se les hagan valer y se les respeten ciertos términos que se lograron en algún contrato o en algún escrito que ya se haya firmado por parte de pues vaya, las dos partes, que en este caso sería la empresa que contrata y los trabajadores. Más claro, sería un contrato de un trabajador que firma por contrato, por ejemplo, contrato de tiempo. No, pues contrato de tiempo quiere decir que firmas por determinado tiempo, pues no vas a decir que te es un trabajo que vas a estar de indeterminado tiempo, indeterminado, pues por las circunstancias. Esto quiere decir que se le tiene que respetar el tiempo que se le estableció, que por ejemplo no te pueden correr antes del tiempo que se te marcó o después. Entonces esto quiere decir, hay otro ejemplo que me gustó mucho y que me gusta a mí mencionar, que viene a ser por lo decir del establecimiento de la jornada laboral. Muchas huelgas a veces también se hacen en cuestión de la jornada laboral, que viene a ser de que no se le respeta, que si en el contrato se le dice, no, pues la hora laboral estipulada en este contrato es de 8 horas, que es lo que normalmente se establece en algunos trabajos o en algunos establecimientos. Entonces, algunos otros contratos sí te extienden más el tiempo de trabajo o algo así, pero te lo dicen en el contrato, pues te lo tienen establecido. Y la gente a veces hace las huelgas o se manifiesta porque no se le respeta su jornada laboral. ¿Qué estamos hablando? Entonces estamos hablando de que no se les respeta y les hacen trabajar horas extras y pues estos no reciben lo que viene a ser el pago por esas horas extras. Entonces los hacen trabajar horas extras sin pagarles y pues ese es el descontento. Entonces también el objetivo, vaya que viene a mostrar lo que viene a ser el descontento de los trabajadores, ya sea por la violación de algunos derechos que pues vaya, los tienen por el simple hecho de ser trabajadores o porque no se les respetan algunas reglas que tienen establecidas ellos como trabajadores al firmar un contrato con cierta empresa. Los contratos pueden variar dependiendo de cualquier empresa,
venimos hablando de que no va a ser el mismo contrato en una empresa de, no sé, de producción de leche o algo así, que un contrato en cuestiones de construcción o trabajando con maquinaria. Entonces, el objetivo principal, y esto fue lo que yo me quedó de aprendizaje, para mí el objeto principal de la huelga, pues es que los trabajadores manifiesten su descontento, pues hagan sugerencias y pues se llegue a un acuerdo con las partes, pues con las partes que sería la empresa o a quien se le está manifestando en contra, para hacerse escuchado de que se les respeten tanto sus jornadas laborales, sus vacaciones establecidas, acuerdos establecidos en el contrato, lo que viene a ser el aguinaldo, vacaciones también pagadas, los días de descanso, porque hay muchos contratos que dicen, no, pues tienes derecho a descansar 1 o 2 días y realmente a veces no te los cumplen. Entonces el objetivo es es el manifestar, perdón, de los trabajadores hacia la parte que viene a ser pues la empresa. Es el manifestar y el darle a hacer el conocimiento del descontento pues que ellos tienen y darse a presentar ante las autoridades para así poder hacer que sus derechos y sus obligaciones sean respetadas, pues para todo con el fin de un trabajo, de lograr un trabajo justo. Y también otra cuestión sería, a veces los objetivos de la huelga también dependen mucho de la situación en la que están trabajando, porque muchos trabajadores a veces no tienen las situaciones dignas, vaya, del trabajo que les prometen. Entonces, pues son muchas exigencias. Yo para mí lo más destacado es pues el respeto a las vacaciones, el respeto a los días de descanso, respeto al salario, respeto al aguinaldo, respeto a vacaciones, respeto a las condiciones de trabajo, porque muchas veces te prometen una condición de trabajo y cuando realmente estás trabajando es una condición totalmente diferente o distinta a la que te establecen. Y pues más que nada, por mi parte sería todo. Siguiendo con el tema, haré mención sobre los requisitos para la declaración de una huelga. Uno de ellos son que se defiendan los derechos e intereses socioeconómicos de los trabajadores. Otro sería que la negociación colectiva no haya sido sometida a arbitraje. Otra que sería que sea comunicada al empleador y la autoridad de trabajo por lo menos con 6 días de anticipación o de antelación, o ya sea tratándose de 10 días de servicios públicos esenciales, acompañado esta de una copia del acta de votación. Otra sería que siga lo dispuesto por el estatuto del sindicato o en que todo el caso representa la voluntad mayoritaria de los trabajadores comprendida en su ámbito. De acuerdo al artículo 264 de la Ley Federal del Trabajo, para poder declarar una huelga, estas requieren que tenga por objeto exclusivo alguno o alguno de los que señala el artículo 260 de esta misma ley. Otra que sea declarada por la mayoría de los trabajadores de la empresa o negociación, ya sea respectiva, y que se cumplan requisitos señalados en el artículo 265 de esta misma ley. Con base al artículo 265, antes de declararse la huelga, se deberán cumplir los siguientes requisitos. Estos serían que los trabajadores se dirijan al patrón, ya sea por un escrito, en que formulen sus peticiones, anuncien el propósito de ir a la huelga y expresen concretamente el objeto de la última, citando la fracción del artículo 260, en que se tuviera comprendida. El aviso deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada, ya sea para suspender el trabajo, pero el plazo contará desde el momento en el que el patrón le haya llegado la notificación. El escrito deberá de tener, por peticiones que se refiere a la fracción anterior, será presentado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, acompañándolo de una copia que el presidente de dicha junta hará llegar al patrón. Como se puede advertir del contenido de la fracción 3 del artículo 264 de la Ley Federal del Trabajo de 1931, a partir del 11 de abril de 1941, se consideró expresamente como un requisito más,
Es decir, que es necesario para declarar una huelga que se cumplan los requisitos señalados en este artículo 265 de la misma ley. Es decir, que los trabajadores se dirigen al patrón por escrito en el que 1. Formularán sus peticiones, 2. Anunciarán el propósito de ir a la huelga, 3. Expresarán concretamente el objeto de su movimiento y citarán la fracción del artículo 260 en que se estuviera comprendida la huelga que pretendan llevar a cabo. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias. Buen día, mi nombre es Emilia Espinosa, soy alumna de la Facultad de Derecho, soy estudiante de Derecho y les voy a hablar acerca de las dos maneras en las cuales se divide la huelga, que esto se corresponde a la clasificación de la huelga. Se divide de dos maneras. La clasificación de la huelga, comenzando por la premisa de la manera ilícita, nos dice que ésta tiene por objeto la producción de los factores entre el capital y el trabajo, es decir, los factores de producción que derivan de estas. En la clasificación de la huelga de manera ilícita entendemos que corresponde cuando estas se ejecutan actos de violencia que estos atenten contra las personas o a las propiedades. En caso de guerra, entendemos que es cuando estos actos se ejecutan hacia los órganos o a los establecimientos que dependen del gobierno y a las mismas personas. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 123, estipula el derecho al trabajo y derivado de ello, entendemos que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 1917, esta Constitución se promulgó en tal año, fecha mencionada, pero no fue hasta el 18 de agosto de 1931 cuando se entrega al Ejecutivo la Ley Federal del Trabajo. Entendemos que la Ley Federal del Trabajo no está por encima de la Constitución, es decir, la Ley Federal del Trabajo es la ley suprema, la mayor ley para el derecho laboral en México, pero la Constitución es la que está encima de ella, estipulado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Buenas noches, mi nombre es Vicente Aguillares Quintero y pues hoy les voy a platicar de lo que viene siendo la huelga existente e inexistente. Como su nombre lo dice, la huelga existente es la huelga que existe, que se lleva a cabo con la legalidad y con fundamentos que justifiquen la acción. La huelga es totalmente existente si cumple con los requisitos como lo dice en el artículo 450 y 451 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces pues vamos a hablar un poquito de qué es lo que comentan estos dos artículos, que prácticamente con estos artículos nosotros podemos aplicar este derecho que es la huelga. Ok, ahora vamos a hablar de cuáles son las características de una huelga existente que viene en el Código Federal del Trabajo, en el artículo 450 y 451. ¿Por qué es importante estos dos artículos? Porque pues nos podemos dar una comparativa de lo que viene siendo una huelga existente y una huelga inexistente, que como su nombre lo dice, como su propia palabra lo dice, una huelga existente es la que está presente y la huelga inexistente pues la que ya se desvaneció, la que ya no existe. Bueno, en el artículo 450 nos platica que debe conseguirse un equilibrio entre los diversos factores de la producción conforme al capital. Entonces, ¿esto qué se refiere? Que se debe haber un equilibrio entre el patrón y el trabajador, que no se puede ser desequilibrado y que tiene que haber justicia en estas dos partes. Pues exigir el cumplimiento de los contratos colectivos del trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado. Esto que se refiere que se exige el cumplimiento de los contratos. Entonces, esa es una de las características de una huelga existente. Por eso se puede provocar una huelga. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales
sobre participación de utilidades. Bueno, estas son algunas de las características por las que una huelga se puede llegar a ser existente. Ahora vamos a ver qué es una huelga inexistente o alguna de sus características para poder darnos una comparativa de cómo es que llega a ser una huelga existente y una huelga inexistente. Porque si se llega a presentar alguno de los acontecimientos de la huelga inexistente, se anula completamente lo que viene siendo la huelga existente. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de la huelga inexistente, que pues es cuando la huelga se extingue o la huelga no se lleva a cabo. Entonces, pues para que una huelga sea inexistente, para empezar, no debe tener relación con los artículos 450 y 451 de la Ley Federal del Trabajo. La suspensión del trabajo se realiza por un número menor de los trabajadores, menor a la mayoría. Por ejemplo, si en una empresa trabajan 100 personas y en esa empresa pues simplemente 10 personas se quieren poner en huelga, pues no se puede llevar a cabo y es una huelga inexistente. ¿Por qué? Porque pues las huelgas tienen que estar conformadas por la mayoría de los trabajadores. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si no tiene relación con estos artículos del 450 de la Ley Federal del Trabajo, pues no tiene justificación y es inexistente la huelga. Lo que les comentaba, que si no tiene justificación en este artículo, pues no tiene por qué hacerse una huelga.